Durante la primera etapa de su existencia, la Tierra estuvo sometida a tantos impactos de meteoritos que parece imposible que sobreviviera cualquier tipo de vida en el planeta. En el programa de hoy descubriremos cómo evolucionó la vida en la Tierra y las posibilidades que tiene la ciencia de descubrir vida similar en otros planetas de nuestro universo. La astrobiología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y el futuro de la vida en el universo. El único ejemplo de vida que tenemos hasta el momento es el del planeta Tierra. Entonces tenemos que entender cómo se origina la vida en la Tierra y cuáles fueron las condiciones que permitieron la evolución de la vida. Lo que hacemos entonces es, por un lado, tratar de determinar no solo cómo se origina la vida, sino además cuáles son los planetas más adecuados para que se origine la vida. A partir de esas condiciones, entonces nosotros podemos elegir otros sitios para la búsqueda de vida, tanto en el sistema solar como fuera del sistema solar, es decir, en planetas alrededor de otras estrellas. La búsqueda de vida incluye desde buscar bacterias hasta buscar lo que llamamos civilizaciones extraterrestres, que también es una parte, que son los proyectos SETI, que también es una parte de la astrobiología. Además de eso, incluye entender la vida en la Tierra, entender cómo se forman los planetas, cómo se forman los sistemas planetarios en general, si nuestro sistema planetario es extraño o es común con respecto a otros. Entonces, la astrobiología lo que hace es tomar de todas las ciencias de la astronomía, de la física, de la química, de la biología, incluso matemáticas, ciencias sociales, para poder comprender todos estos aspectos y enfocarlos a entender la vida en el universo. La astrobiología representa un esfuerzo multidisciplinario por parte de investigadores de distintas áreas para intentar responder preguntas sobre la vida en el universo, basándose en el conocimiento de distintos campos científicos. Es una disciplina científica que intenta abarcar todas las perspectivas posibles, donde la mayor parte del estudio se basa en simulaciones y predicciones de las leyes fundamentales de la física y bioquímica o el conocimiento actual de la biología. Lo que sabemos del origen de la vida en la Tierra es que originalmente nosotros teníamos una atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno. Había una serie de fuentes de energía, por ejemplo, los relámpagos, las erupciones volcánicas, había impactos constantes, que esos también generaban cambios químicos en la atmósfera. Entonces, conocemos a grandes rasgos cuáles eran las condiciones geológicas de la Tierra en el momento en que la vida se originó. Los detalles acerca de cómo se organiza la materia, en principio sabemos cómo del dióxido de carbono, del hidrógeno, del metano podemos hacer compuestos que son importantes para el origen de la vida, son los primeros bloques, digamos, para los seres vivos. Entonces, a partir de estos bloques, que son los que conforman a todos los seres vivos tenemos algo en común, que es el código genético, el ADN. Entonces, este ácido desoxirribonucleico lo que nos indica es que todos tenemos un origen común. Entonces, sabemos cómo se hicieron las membranas de las células, sabemos cómo se hicieron muchos de los compuestos que forman las enzimas, cuáles son los compuestos que forman al ADN y cómo se hicieron. Entonces, todos estos, digamos, pequeños pedazos del rompecabezas ya los tenemos listos. Ahorita estamos en el salto de cómo pasamos de todos esos compuestos a las primeras células. Estamos investigando cosas de ese estilo, pero en principio entendemos ya que a partir de la materia inorgánica, es decir, compuestos como el dióxido de carbono y el hidrógeno, podemos formar materia orgánica, es decir, compuestos de carbono complejos que permiten el origen de la vida hace 3.500 millones de años. Diferentes instituciones científicas y educativas en todo el mundo se dedican a la búsqueda de otros planetas. Hoy en día se conocen más de 1.800 exoplanetas. Sin embargo, ninguno de ellos es como la Tierra. Cuando se degradó a Plutón como no planeta, sino planeta enano, en aquel entonces pues, se le degradó en parte porque tiene una órbita extraña que es el resultado de su masa pequeña y que por lo tanto su órbita puede ser modificada por impactos. Pues resulta que en la teoría actual de este material que emiten en infrarrojo, dice que este material proviene de impactos de planetesimales, justamente cosas como Plutón.
que en el impacto, aparte de modificar la órbita de un planeta, llenan de un polvillo de silicatos y de partículas de carbono el sistema interplanetario. Y esto, por su temperatura, emite preferiblemente en infrarrojo y en milímetros. Es lo que detectamos con el gran telescopio milimétrico, entre otras cosas. Es material muy frío, con temperaturas del orden de menos 220 grados centígrados, por ejemplo. Y uno de los objetivos fundamentales de esos estudios es poder o ser capaces de poner en contexto nuestro sistema solar, en un contexto evolutivo, con respecto a otros sistemas, para confirmar si lo que entendemos de nuestro sistema solar es justamente la realidad y cómo se compara con los demás sistemas estelares. La parte de lo que hacemos los astrobiólogos es mucho más amplia porque incluye cuestiones de ciencia básica, en el sentido de que no necesariamente requiere la exploración del espacio, pero todo lo que hacemos va dirigido a entender la vida fuera de la Tierra. Entonces, en ese sentido está relacionada con el espacio, pero abarca muchísimo más, o sea, desde explorar cómo viven las bacterias en el fondo marino, en volcanes submarinos, hasta entender cómo evolucionó geológicamente Marte, ¿no? Porque hoy en día no tiene una atmósfera muy pequeñita y antes pues sabemos que tenía agua líquida. Entonces, todo esto lo abarca la astrobiología, mientras que la física espacial está más dedicada a la exploración del espacio con fines directamente humanos. La interacción con el entorno y el intercambio de energía que un ser vivo realiza con el medio determina su evolución. Cuando los científicos hablamos de planetas como la Tierra, de que estamos buscando como planetas como la Tierra, en principio no estamos hablando de lugares con cielos azules y pastos verdes, ¿no? Que es lo primero que se imaginan las personas cuando salen en los medios así, encontramos un planeta como la Tierra. En realidad no tenemos la capacidad todavía de determinar si un planeta puede ser así. Lo que podemos observar en este momento es el radio del planeta, o sea, el tamaño, o la masa del planeta. Cuando los científicos decimos que encontramos un planeta como la Tierra, estamos hablando de un planeta que tiene una masa similar a la Tierra, puede ser un poco más grande, un poco más chica, pero alrededor del tamaño de la Tierra, o del radio de la Tierra. Entonces, eso es nuestro concepto de un planeta como la Tierra. En ese sentido, podría ser un planeta como Venus. Venus y la Tierra en masa y en tamaño son muy similares. Entonces, también podríamos decir, encontramos un planeta como Venus, pero por supuesto que eso no le emocionaría tanto a la gente. Venus, la Tierra, Marte, Mercurio, los cuatro tienen algo en común, que son planetas que están hechos de roca con un núcleo de hierro. Entonces, este tipo de planetas es los planetas que estamos buscando para ser potencialmente habitables. La otra característica que tiene que tener un planeta, además de ser un planeta de roca, tiene que tener una atmósfera y estar a una distancia de su estrella que le permita tener agua líquida en la superficie. ¿Por qué, por ejemplo, no estamos buscando vida en planetas como Júpiter, gigantes gaseosos, ¿no? Que les llamamos gaseosos, en realidad hacia el interior tienen otra composición, o sea, tienen un estado que no es el gaseoso, pero sus capas externas son gaseosas. Tenemos muchos de esos planetas detectados. La razón por la que esos no nos interesan para la búsqueda de la vida es porque ahí la materia no se puede organizar. Hay vientos constantes, la energía del planeta no permite que la materia se organice y genere vida. Sea lo que sea que pensemos que es la vida, finalmente es materia que tiene que organizarse y para eso tienen que darse ciertas condiciones. Entonces estamos buscando este otro tipo de planetas donde hay superficies, donde hay líquidos, y esa combinación de una superficie sólida y un medio acuoso o líquido, que podría no ser necesariamente el agua, pero finalmente un medio líquido, es lo que permitiría que la materia se organice para después generar organismos vivos, que no sabríamos cómo serían, probablemente basados en carbono. La razón por la que buscamos vida basada en el carbono es porque sabemos que en los lugares donde se forman planetas hay carbono y elegimos el agua porque el agua líquida pues va muy bien con la química del carbono y además porque el agua también es abundante en los lugares donde se forman los planetas. Entonces tenemos razones astronómicas, basadas en evidencia astronómica, para pensar en la vida basada en el agua líquida y en el carbono. No estoy hablando de seres con ojos, orejas, ¿no? O cabezones o
No estoy hablando de eso, estoy hablando de una química muy amplia que es la química del carbono. Entonces, una vez que nosotros combinamos esos dos elementos que esperamos puedan estar en los planetas, porque pues están en los lugares donde se forman los planetas, ahora el agua tiene que estar líquida. El agua podría estar líquida, por ejemplo, en el subsuelo, eso podría suceder, o debajo de una capa de hielo, como sucede en Europa, la luna de Júpiter. Pero el problema es que si estamos hablando de un planeta que está alrededor de otra estrella, no podríamos determinar si ese planeta es habitable o no. El agua la requerimos en la superficie para que si se origina la vida domine la superficie y pueda cambiar el planeta de tal manera que nosotros podamos detectar ese cambio. Misiones específicamente diseñadas para la búsqueda de vida en otros planetas son, por ejemplo, las del programa Viking, Curiosity o las sondas Beagle 2, todas dirigidas a Marte. Soy fundador de un campo emergente en México y en el mundo, que es la astrobiología, que se dedica a estudiar el origen, evolución y destino de la vida en el universo. Bueno, esta misión intenta buscar si Marte fue, es o podría ser habitable para la vida o para los humanos. Actualmente estamos estudiando una región en el Ecuador marciano donde encontramos evidencia de que hubo agua líquida. Estamos estudiando las condiciones para que los humanos en un futuro puedan llegar en visitas cortas o eventualmente haciendo una colonia de humanos. Y si no encontramos vida, se nos presenta la posibilidad de colonizar Marte en un futuro y bueno, va a ser factible llevar vida terrícola y humanos para hacer un segundo hogar. Eso no quiere decir que estemos acabando con nuestro mundo, porque es el mejor hogar que tenemos, pero es un reto que tienen los humanos de siempre buscar nuevos nichos donde pudiera establecerse. Y la Luna va a ser un sitio y posteriormente Marte. Y yo pienso que sin duda uno de los descubrimientos que podríamos tener en el espacio más importante es encontrar otro origen de la vida. Sabemos cómo la vida pudo surgir en la Tierra, pero nos falta un segundo ejemplo de origen de la vida y creo que eso lo podemos encontrar en Marte, por eso nuestra vista está en ese planeta. La Tierra se formó hace 4.500 millones de años y se piensa que entonces el Sol producía un 30% menos calor que en la actualidad. La Tierra tenía una atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno. Hace más o menos unos 2.000 millones de años, la Tierra empieza a ser contaminada por oxígeno. Quienes hicieron esto fueron las cianobacterias, las bacterias que utilizaban la luz del sol, dióxido de carbono, agua, y a partir de eso hacían su comida, pero botaban oxígeno. El oxígeno es su desecho. Ese desecho empezó a contaminar la Tierra de una manera tan grave que muchas especies desaparecieron. Los biólogos le llaman el holocausto de oxígeno. ¿Por qué el holocausto de oxígeno? Bueno, porque resulta que pues, el oxígeno oxida la materia orgánica y cuando uno está hecho de materia orgánica, lo último que quiere es algo que lo destruya. Pero la vida aprendió a utilizar el oxígeno, las reacciones del oxígeno, para construir organismos más grandes. Hasta ese momento, todos los organismos eran unicelulares. Los organismos pluricelulares nacen porque justamente de esas reacciones con el oxígeno se puede obtener energía y esa energía permite sostener la maquinaria enorme que implican los seres pluricelulares. Entonces, estamos hablando de que unas bacterias comienzan a contaminar un planeta que tenía dióxido de carbono y nitrógeno. Nosotros no estamos haciendo nada nuevo. Ellas contaminaron este planeta con oxígeno, que en ese entonces no le servía a nadie y que de hecho le hizo daño a muchísimas especies, y cambiaron la atmósfera de la Tierra de no tener oxígeno a tener 21% de oxígeno. De hecho, hay épocas en la Tierra que ha tenido hasta 30% de oxígeno. Si nosotros estuviéramos en otro planeta lejos, alrededor de otra estrella, y pudiéramos observar la atmósfera de la Tierra, podríamos ver ese oxígeno. Podríamos decir, esta atmósfera tiene oxígeno. ¿De dónde viene ese oxígeno? ¿Los volcanes? ¿Reacciones químicas en la atmósfera? No hay otra forma de obtener 21% de oxígeno. Es la vida. Entonces, lo que vemos es que la vida microscópica puede cambiar un planeta a nivel global. Ese es el tipo de cambios que nosotros estamos buscando en otros planetas. Todavía no tenemos los instrumentos para hacerlo, pero estamos trabajando para
primero seleccionar a los planetas como la Tierra, es decir, que son rocosos, es decir, más o menos como del tamaño de la Tierra, que están a esta distancia de su estrella donde podrían tener agua líquida en la superficie, la queremos en la superficie para que la vida pueda justamente cambiar el planeta, y después de eso, de seleccionar a esos planetas, entonces podríamos observarlos con nuevos instrumentos, ver si tienen una atmósfera y a partir de estudiar su atmósfera podríamos determinar si tienen agua, si tienen actividad volcánica y si tienen vida. Estos planetas, pues no vamos a ir a ellos, son planetas que están alrededor de otras estrellas a años luz de distancia y no son planetas para la conquista humana, no son planetas a los que vamos a ir. Requiere muchísima energía viajar fuera de la Tierra, fuera del sistema solar aún mucho más. La razón por la que estamos buscando estos planetas es para entender si realmente la vida es algo que es común en el universo o no. Podríamos mudarnos a otro planeta, sería aquí, un vecino, Marte, por ejemplo. Entonces, con los estudios que hemos hecho de Marte, sabemos que en el pasado tuvo agua líquida en la superficie, es decir, es un planeta que se ajusta a nuestras ideas de un planeta habitable. Tuvo una atmósfera más gruesa, tuvo agua líquida en la superficie, la fue perdiendo porque fue perdiendo su atmósfera. La atmósfera funciona como una cobijita que guarda el calor del Sol, entonces permite que el planeta esté más caliente y sabemos que esto sucedió en Marte. Perdió su atmósfera, se congeló, se volvió un desierto, pero no sabemos si en el pasado pudo haber tenido vida. En caso de que no lo haya tenido, nos queda la opción de decir, bueno, ¿qué tal si nosotros ahora cambiamos a Marte? Lo terraformamos, lo convertimos en un planeta como la Tierra. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues tendríamos primero que llevar gases de efecto invernadero. Sabemos cómo calentar un planeta, lo estamos haciendo muy bien con el nuestro. Entonces podemos llevar gases de efecto invernadero. Calentamos un poco la atmósfera, se empiezan a derretir los casquetes polares de Marte, donde hay dióxido de carbono y agua, hay hielo de dióxido de carbono y agua. Ese dióxido de carbono y esa agua, pues entonces van a generar un efecto invernadero todavía más potente, que va a permitir que suba la temperatura del planeta, vamos a poder tener agua líquida y después podemos empezar a llevar microorganismos y después de microorganismos podemos empezar a llevar organismos cada vez más y más grandes, pastos, árboles y eventualmente, quién sabe, podríamos vivir ahí. Nos tardaríamos unos 100 años en calentar el planeta, unos 1000 años tal vez en tener oxígeno. Eventualmente esa atmósfera se iría en unos millones de años también, pero bueno, el experimento, o sea, sería el mayor proyecto de ingeniería planetaria que podríamos hacer los humanos, ¿no? Esto no está decidido, hay cálculos teóricos, no se ha pensado hacer, todavía tenemos mucho que buscar en Marte, mucho que explorar. Entonces queremos entenderlo así como está ahorita, con 2 o 3 robots que están ahí por ahí tirados, pero por lo demás queremos mantener a Marte de esa manera. Y luego está lo otro, que es una idea interesante, porque bueno, el Sol finalmente en 5.000 millones de años va a ir sufriendo un proceso en el que primero sube su luminosidad, esto va a suceder gradualmente, y en 5.000 millones de años se va a convertir en una gigante roja, se va a expandir más o menos hasta la órbita de la Tierra, muy probablemente nosotros vamos a salir evaporados. Antes de eso, mucho antes de eso, los océanos de la Tierra se van a evaporar, pero tal vez las lunas, los satélites de los planetas exteriores, como por ejemplo Europa o Titán, Titán es una luna de Saturno, tal vez esos se conviertan en mundos habitables, ¿no? Entonces podríamos mudarnos de aquí a más afuerita, a las afueras, donde va a estar mucho más agradable que aquí, cuando el Sol pues se convierta en esta gigante roja y lance sus capas exteriores hacia el espacio, ¿no? Entonces, tenemos esas posibilidades, pero son en el sistema solar. Hasta ahora no hay ningún plan de que la humanidad pueda salir del planeta. Este es nuestro mundo habitable y nos valdría cuidarlo. La pregunta de si hay vida en el universo, además de la Tierra, es una hipótesis verificable y, por lo tanto, es una línea importante para la investigación científica actual. Cuando yo llegué al Instituto de Astronomía, me encontré con un montón de gente que habíamos sido todos llamados a la astronomía por una persona, Carl Sagan. Entonces nos llamábamos los hijos de Sagan. Este programa de Cosmos, ¿no?, nos abrió a muchos las puertas de la astronomía. Y a mí me gustaba la biología y la astronomía, y cuando conocí a Carl Sagan yo no sabía qué hacer, ¿no? O sea, yo no sabía si estudiar biología o astronomía, pero cuando me encuentro con Cosmos, con el programa de Carl Sagan, me doy cuenta que hay una forma de unirlas,
que es justamente la astrobiología, ¿no? Entender cómo la vida puede originarse en otros lugares del universo, cómo evoluciona, cómo encontrarla. En ese entonces se le llamaba exobiología, que fue como la llamaba Carl Sagan. Después se cambió el nombre a astrobiología porque exobiología implica como fuera de la Tierra, entonces ya no incluye a la Tierra, que es fundamental para el estudio de la vida en el universo. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer, ¿no? Pues básicamente el padre de todo esto fue Carl Sagan. No hubo otros pioneros, Frank Drake, por ejemplo, que fue el primero que trató de escuchar señales de civilizaciones extraterrestres en estrellas cercanas al Sol. Y hay, bueno, toda una generación de científicos que pues, han fundamentado la astrobiología, pero el hecho de que Carl Sagan creara este programa pues, nos dio a toda una generación una base de inspiración, no solo para estudiar astrobiología, sino también para estudiar ciencia en general, astronomía en particular, algunos, ¿no? Galaxias, estrellas, etc. Entonces, pues Carl Sagan fue alguien muy importante para nuestra generación. El gran astrónomo y poeta del universo, Carl Sagan, decía que el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que alguna vez será. Y el estudio del universo no es más que un viaje para autodescubrirnos. Carl Sagan fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Autor de más de una veintena de libros, fue también pionero de la exobiología, promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI e impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana. Mediante sus observaciones de la atmósfera de Venus, fue de los primeros científicos en estudiar el efecto invernadero a escala planetaria. Las contribuciones de Sagan fueron vitales para el descubrimiento de las altas temperaturas superficiales del planeta Venus. Fue de los primeros en plantear la hipótesis de que una de las lunas de Saturno, Titán, podría albergar océanos de compuestos líquidos en su superficie, entre otros importantes estudios y descubrimientos que ayudan a la ciencia de hoy a encontrar respuestas y plantear nuevos paradigmas de nuestro universo. Sin embargo, Sagan es más conocido por sus investigaciones sobre la posibilidad de la vida extraterrestre. Fue un importante escritor de ciencia ficción y en 1978 fue galardonado con el Premio Pulitzer por su obra Los Dragones del Edén. Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana. Si bien adquirió fama y popularidad por su obra Cosmos, que en 1980 fue convertida en serie televisiva y constituyó un éxito mundial. Y cuando pensamos en la vida fuera de la Tierra, pues nos imaginamos pues, las ideas que nos han vendido en la televisión, ¿no? O en el cine, ¿no? Seres que nos van a comer estilo Alien, ¿no? Así cositas todas dulces y tiernas como E.T., ¿no? Que era así con los ojotes y cabezota. O estos seres que quieren experimentar con nosotros, ¿no? Y que nos quieren hacer cosas y que... Entonces, tenemos esta imagen de los extraterrestres y cuando suelo dar mis conferencias decepciono un poco a la gente porque les digo, bueno, en realidad lo que estamos buscando en principio son seres unicelulares, ¿no? Son organismos fundamentales, básicos, y probablemente no los vamos a ver, o sea, no nos van a poder mandar una foto, entonces no vamos a tener idea de cómo son, ¿no? Vamos a saber que están transformando el planeta, que están haciendo cosas con su planeta, pero no vamos a poder saber cómo son, ¿no? El otro extremo es la búsqueda de civilizaciones extraterrestres, ¿no? Cuando pensamos en esto, pensamos como en la comunicación, ¿no? Pero a ver, imagínense, por ejemplo, si nosotros mandamos un mensaje a la Luna, tarda 1 minuto. Si lo mandamos a Marte, pues ya tarda 20 minutos, ¿no? Entonces, imagínense ese chat con, ¿no? Así de hola, ¿no? 20 minutos después, hola, y así, ¿no? Si vamos a otra estrella, 20 años luz de aquí, pues son 20 años de viaje del mensajito, ¿no? Entonces, la cosa es que no es una comunicación propiamente cuando pasas 20 años sin hablar con alguien, ¿no? Para esperar su respuesta, es más bien mandar un mensaje o que alguien nos diga de allá, estamos aquí, ¿no? Y que nos mande una foto para saber cómo son, porque de otra manera no sabríamos cómo son, ¿no? En realidad ahí las posibilidades están abiertas, no tenemos idea de lo que vamos a encontrar. Estamos pensando en vida basada en el carbono, pero no tenemos idea de qué forma va a tomar esa vida.
no la tenemos. Y en realidad tampoco queremos limitarnos, ¿no? O sea, no es algo que queramos decir, bueno, sí, es que tienen que ser, tal vez tengan que tener los ojos enfrente, ¿no? Y ya hay que pensar que tienen ojos, ¿no? Bueno, podrían tener otras formas de sentir su ambiente y responder a él, ¿no? Que no necesariamente sean ojos. Entonces, hay una gama de posibilidades que probablemente no se nos han ocurrido, pero no vamos a saber cómo son en realidad hasta que literalmente nos manden una foto. Cuanto más complejas sean las moléculas que se encuentran en el universo, más posible es que se haya dado el salto hacia la vida. La búsqueda de otra vida fuera de la Tierra ha centrado el interés durante mucho tiempo. El interés por lo desconocido y quizás el miedo que ha dado envergadura a historias sobre seres extraterrestres 1000 veces contadas y crecidas. La existencia de vida extraterrestre, sin embargo, no puede verse limitada por la fijación en un estereotipo con cualidades humanas e incluso con frecuencias sobrehumanas. Porque una célula ya es vida. Esta realidad nos permite esperar encontrar vida en muchos sitios del cosmos. Más allá de nuestra galaxia, hay miles de estrellas con planetas girando a su alrededor que desconocemos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. ¿Visitar? Sí. Colonizar, aún no. Nos guste o no, en este momento, la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Carl Sagan. Los conocimientos que tenemos sobre el planeta Tierra y de los seres vivos que habitamos en él nos han traído muchas sorpresas. La vida no siempre aparece en la forma en que la conocemos.